El diagnóstico cierto, profesional y riguroso es que la situación fiscal de Uruguay es compleja. Hay 0,5 más de déficit que lo que el gobierno de Lacalle nos había anunciado. Y el presidente Orsi ha estado muy celoso de que sus 63 compromisos que anunció en el Consejo de Ministros sean los que estén priorizados en la ley de presupuesto dentro del conjunto de políticas que hay. Así que a partir del domingo lo veremos. Después que lo veamos, firme, custodio de que se cumplan aquello con lo que se prometió en la campaña electoral, porque hay que ser coherentes y sobre todo con algunos compromisos que todos asumimos. Los lineamientos son las prioridades que marcamos y que van a estar reflejadas ahí. Y va a ser una discusión ardua. Ojalá podamos lograr un acuerdo. Y no vamos a dejar que la gente la engañen habiendo dicho una cosa y haciendo otra. El presupuesto es, en este caso, la ley clave. La frazada siempre es corta. La inteligencia y la astucia está en hacer que esa frazada abrigue los temas más importantes. Y eso es lo que hace el presupuesto nacional. Siempre sería bastante mejor tener más recursos. Lo que pasa que tenés que manejar muy bien los equilibrios. Nosotros valoramos muchísimo el diálogo. Sin diálogo no es posible avanzar. Y para dialogar hay que escucharse. Este contexto de este presupuesto está establecido en un marco de restricciones. El Frente Amplio nos anuncia claramente que no va a cumplir con lo que prometió durante la campaña. Este presupuesto está orientado a cumplir con el marco de las restricciones fiscales, las prioridades de gobierno que fueron definidas en Colonia. Me preocupa más que lo que dijo Done que puede venir, me preocupa lo que dijo el viceministro de Economía. Todo lo que pretendía en el programa del Frente Amplio no se puede pagar, era una ilusión óptica. Porque cumplirlo implicaba 5 puntos del Producto Bruto Interno, una enormidad. ¿Se acuerdan el eslogan "Sabremos cumplir"? Bueno, quedó en un eslogan. Defendemos nuestra democracia y en la defensa de nuestra democracia también está la defensa de la economía, de las reglas de juego. Es difícil pensar en un presupuesto que no se apruebe. En el caso de que no se apruebe, se trataría de la primera vez que desde el periodo de recuperación democrática un gobierno no tiene presupuesto, lo cual significaría un hecho político grave. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces. 22:15 comienza el debate en vivo por la pantalla de Canal 4. Y llegó el momento más importante para el gobierno de Yamandu Orsi y no está exento de polémicas. El domingo ingresa el presupuesto al Parlamento, la próxima semana ya comienza la discusión en comisión. ¿Hay o no hay plata para cumplir las promesas? Elijo creer. ¿Pero a quién? Vamos a debatir con nuestros invitados de lujo de esta noche. Los voy a presentar rápidamente, así no perdemos tiempo. Está acompañándonos Julieta Sierra, diputada por el Frente Amplio, integra el MPP, preside la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Bienvenida, Julieta. Hola, buenas noches. Gracias. Pablo Abdala, diputado por el Partido Nacional, ha ocupado diversos cargos públicos, no los vamos a nombrar todos, e integra la Comisión de Hacienda de Diputados. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mariano Tucci, diputado por el Frente Amplio, también electo por el MPP y coordinador de la bancada oficialista, es miembro de la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto. Bienvenido. Buenas noches. Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, integra también la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Bienvenido. Buenas noches. Pablo Darrocha es economista y docente, forma parte del equipo de asesores económicos del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y Agustín Iturralde, economista, fue coordinador de la campaña presidencial de Álvaro Delgado, es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Bienvenido. Muy buenas noches, Viana. Comienzo con esta pregunta. ¿Hay o no hay plata para cumplir las promesas? Que ha sido por ahí la pregunta que se instaló esta semana. Julieta, arranco contigo. Creo que el equipo económico ha sido muy claro. Nuestro parámetro principal son las 63 prioridades presentadas previo a las elecciones y nosotros estamos en un escenario que es restrictivo, que está bastante más complejo de lo que se creía inicialmente. Si bien el ministro Done dejó claro que no creía que el déficit iba a ser de 3 puntos como se proyectaba, tampoco pensaba que iba a ser de 4.1, que iba a ser más de un punto mayor a la hora de pasar blanco sobre negro con la rendición de cuentas, que fue la última discusión previa a todo esto que va a ser la ley de presupuesto. En ese sentido,
hay que recalendarizar seguramente algunas cosas, pero las 63 prioridades están sobre la mesa para cumplirse. De hecho, muchas ya se empezaron a cumplir cuando hablamos del bono escolar. Bueno, se arrancó por los quintiles más bajos. Bien. Capaz los últimos quintiles van a demorar un poco más. Bien. Pero sí. Hay plata. Pablo Abdala. Bueno, Valcorba dice que no. Yo creo que el episodio que protagonizó el subsecretario del Interior, de Economía y Finanzas, el pasado 25 de agosto, me parece que es poner en palabras o dar prueba testimonial de algo que nosotros ya advertíamos que estaba planteado en el ámbito del gobierno, las disputas, los tironeos entre los sectores, la disconformidad de muchos actores, de muchos sectores parlamentarios, de muchos legisladores. Ayer mismo el senador Andrade hizo expresiones públicas que son elocuentes, en cuanto a que no están pudiendo proyectar y financiar todo lo que se comprometieron a hacer en la campaña electoral. Y el subsecretario Valcorba, con una gran sinceridad, supongo que ignorando que eventualmente estaba asumiendo el riesgo de que eso trascendiera, dijo muy claramente que el proyecto del Frente Amplio, las propuestas del Frente Amplio son impagables, el plan, pero dijo algo más. Dijo que con los datos que se conocían en la campaña electoral, ya en función de esos datos, no de lo que después dicen que encontraron o vinieron a descubrir, la propuesta o el plan del Frente Amplio era absolutamente insustentable. Vamos a ir después a lo de Valcorba, tenemos también algunas placas para compartir algunos de los textuales. No me quiero meter ya en eso, quiero ir al plan general. ¿Hay o no hay plata, crees? Bueno, a ver, el gobierno nos está hablando de un espacio fiscal y de un refuerzo presupuestal o de un incremento presupuestal de 140 millones de dólares. Ahora, nos dejó muchas pistas el ministro de Economía el otro día. Nosotros no conocemos el proyecto todavía porque no ha entrado. Nos ha dicho, por ejemplo, que la línea de base es lo ejecutado por el gobierno anterior en el 2024. Bien. No apareció la palabra reasignación. Quiere decir que el presupuesto anterior tan malo aparentemente no era, o por lo menos la estructura o el esquema, porque sobre la base de lo que se proyectó y se ejecutó, ahora vienen con un incremento de 140 millones, que veremos de qué forma lo distribuyen. Eso me parece muy elocuente también. ¿Mariano? Bueno, yo creo que hay que apartar la discusión presupuestal del ruido político cotidiano. Entonces, en ese sentido, a los gobernantes hay que juzgarlos por sus acciones, no por sus dichos. Este es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto responsable y es un presupuesto de alto impacto social. Y las patas a las otras se le van a ver el 31, el domingo, cuando a las 7 de la tarde el equipo económico lo presente, donde va a estar vertebrado por las 63 prioridades, como planteaba Julieta, y por un marco global y general, innegociable, que es el programa de gobierno del Frente Amplio, que en definitiva fue lo que la gente votó. Y por eso yo creo que va a haber presupuesto quinquenal, no tengo la menor duda, porque nadie le va a amputar la posibilidad a la gente de que la fuerza política mayoritaria realice su planificación política con la principal herramienta de gobierno que tiene y de gestión un gobierno nacional, que es el presupuesto quinquenal. Bien, Conrado, ¿tu visión? A ver, yo creo que lo que no se hace habitualmente es plasmar lo que se dice. ¿Por qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en anteriores gobiernos del Frente Amplio, el exministro Astori venía a la Comisión de Hacienda y nos decía que quería apuntalar a la calidad del gasto, ¿no? No tanto a nivel de lo que era el incremento de cada una de las partidas, sino ver la calidad del gasto. Yo lo que visualizo es que nuevamente algunas voces hablan de la calidad del gasto o la eficiencia del gasto, pero que no va a venir nada de eso, de que no va a haber una racionalización en algunos lugares del Estado donde sabemos que hay gastos superfluos y donde efectivamente se podrían quitar recursos para poder poner en prioridades esenciales, como por ejemplo la salud mental. En los anuncios del ministro Odone nosotros no escuchamos el tema salud mental, nos parece fundamental, y yo creo que cuando se buscan recursos, lo que hay que hacer es mirar todo el presupuesto, abrirlo y bueno, ir hacia esa eficiencia del gasto para poder priorizar luego las cosas que tenemos que priorizar. El Uruguay tiene varias problemáticas y si no se logra eso, lamentablemente vamos a dejar pasar una nueva oportunidad. Los economistas, capaz que les agrego una pregunta para no analizar políticamente, es más bien cómo califican el incremento presupuestal, ¿no? Hoy leía Brecha y lo describía como moderado y el más restrictivo de los gobiernos del Frente Amplio. Arrocha, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que así como el conflicto hacia la política, la escasez hacia la economía. Y a nosotros quizás lo que nos gustaría es dar vuelta a la discusión, ¿no? Porque presupone la planificación, la disposición a la dotación de recursos disponibles para atender. Y creo que en todo caso la lectura debería ser al revés, ¿no? Porque los fines y cometidos del Estado
son inherentemente sociales y de repente lo más importante es poder ver cuáles son las prioridades y si las prioridades justifican las asignaciones de recursos. Y si los recursos no pueden ser financiados a través de la recaudación, deberán ser financiados a través de otra fuente. Pero eso depende justamente de la legitimidad de las prioridades que sean socialmente aceptadas. Así como durante la pandemia nadie cuestionó cómo se agudizó el déficit fiscal, incluso cómo hubo que endeudarse, quizá de lo que se trata es de discutir si efectivamente las prioridades son socialmente aceptables. Después, si el margen, si son 140, son 200 o más, justamente es un aspecto absolutamente relativo en relación a la magnitud y profundidad que puedan tener las políticas que se conozcan el 31, porque nosotros tampoco conocemos el proyecto de ley. Sí, conocemos, tenemos las básicas, ¿no?, que las planteó el ministro de Economía ayer en una conferencia de prensa. Ustedes lo van a conocer mañana porque hay una reunión de toda la bancada del Frente Amplio, diputados y senadores, con el equipo económico, ¿no? A las 10 de la mañana en Suárez y Ocasio. A partir de las 10 de la mañana. Agustín. A ver, sí, con lo que conocemos hasta ahora, que es poco, estamos todos esperando el domingo de noche para abrir 700 artículos, ¿no? Es una noche larga. A revolver esas hojas. Yo creo que hay como 3 cosas que aparecen claras del presupuesto. Uno, que es un presupuesto que propone un ajuste fiscal por el lado de los ingresos. Previsiblemente el gobierno propone una mejora, una corrección fiscal por el lado de aumentar, expandir, ampliar la capacidad recaudatoria de 3 impuestos que se han hablado mucho, no los voy a mencionar, que creo que todos sabemos cuáles son. Después es un presupuesto con una mirada optimista. El ministro Odone nos dice, vamos a llegar con equilibrio primario al final del gobierno. Esa conclusión presupone crecer a más del doble de lo que creció Uruguay en los últimos 10 años. Es una mirada bastante optimista, diría yo, de lo que puede pasar, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es tan distinto? ¿Qué tan distinto va a pasar para que Uruguay crezca al doble de ritmo que en los últimos 10 años? Y tercero, para mí lo más sorpresivo y capaz lo más preocupante, echa por tierra la regla fiscal. El proyecto de ley, según lo que nos explica el ministro Odone ayer, básicamente deja solo un límite de deuda sobre el PBI, que en lo que está fijado es un límite que no opera durante este quinquenio, quizás al final pueda llegar a operar. Bien. Básicamente le deja las manos libres. Creo que es una mala cosa echar por tierra una regla fiscal que creo que fue un avance que necesita ser mejorada, ser perfeccionada, pero no echada por tierra. Bien, vamos a ir después a algunos de esos puntos y varios que ya se plantearon, pero vamos a repasar lo poquito que conocemos hasta ahora para que ustedes también en casa lo tengan claro, porque quizás ayer no escucharon la conferencia del ministro de Economía, Gabriel Odone. ¿Qué es lo que plantea? Un incremento en el presupuesto de 140 millones de dólares, un incremento presupuestal para el 2026. Lo que plantea es que esta cifra podría duplicarse hacia el final del periodo. Y cuando se habla de a dónde van a ir estos 140 millones de dólares de incremento, se fijan prioridades. Ahí hay una clara prioridad que está marcada en la infancia y en la adolescencia, porque iría el 40%, a la seguridad iría un 12%, un crecimiento que se plantea un 12% también, para salud un 12%, para las personas en situación de calle 8%, y después marcan allí un ítem otros, al cual iría el 14%, y ahí uno podría pensar que, por ejemplo, va a estar la educación y otras áreas importantes del país. Los políticos, ¿cómo califican el incremento presupuestal? Y bueno, la deuda que pasando raya, como decía hoy, sobre la rendición de cuentas, es casi 7 veces mayor. Estábamos hablando de una deuda de 970 millones de dólares que no se pensaba. Entonces, un incremento de 140 millones parece por lo menos razonable, y la distribución me da de un presupuesto con una sensibilidad tremenda, que es lo que se necesita, porque cuando estamos hablando de que infancia y adolescencia va a tener un 40%, que las personas en situación de calle, un 8%, estamos hablando de casi un 50% del presupuesto dedicado a infancias, adolescencias y a las vulnerabilidades más extremas de nuestra sociedad, y creo que eso habla justamente de una sensibilidad y una responsabilidad importante que no esperaba menos, por supuesto. Yo creo que el relato de la herencia maldita, para decirlo mal y pronto, me parece que quedó definitivamente desterrado, y no tengo más remedio que recurrir a este antecedente de lo que dijo Valcorba, que habló con una gran franqueza. Vamos a ir a hablar de eso ya. Y creo que además los números lo indican. Nosotros, me parece, lo demostramos en ocasión de la rendición de cuentas. El déficit primario de gobierno central más BPS fue medio punto inferior en el 2024 con relación al que recibimos en el 2019. El déficit consolidado otro tanto, porque el gobierno allí entró en un manejo, digamos, picaresco, por decirlo de alguna manera,
de la deuda flotante y de los gastos postergados que en todas las administraciones, de una administración para la otra, siempre quedan y siempre quedaron. Sí. Y por lo tanto hubo una construcción, a mi juicio, que ahora queda desterrada, porque aunque algo de eso hubiera ocurrido, se nos está diciendo, repito, que el plan político, que el programa, que el proyecto no era financiable aún con la información que ya era pública en plena campaña electoral. A mí me parece muy bien priorizar la infancia y la adolescencia, y no solo me parece muy bien, me parece políticamente indispensable y moralmente ineludible por la realidad que enfrenta el país y por el compromiso que asumimos todos los partidos en campaña. Pero voy a lo que decía Pablo, que es muy cierto, el presupuesto no es solo las asignaciones presupuestales, no son solo los créditos. Nosotros queremos conocer las políticas, porque se nos dijo que este era el punto de partida del gobierno. Cuando nosotros criticábamos que el gobierno no arrancaba, que no definía las políticas públicas, que no las vertebraba, se nos respondía, entre otras cosas, que se estaba proyectando esto para el presupuesto. Entonces, 40% de incremento para infancia y adolescencia. Bienvenido. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Cuál es el plan? Vamos a ir por el lado de las asistencias, tomo esto como ejemplo, ¿no? Sí. De las asistencias directas, el bono crianza del MIDES, vamos a ir por el plan CAIF, vamos a ir por una combinación de factores, vamos a ir por el Fondo Infancia, por la ley Lustenberg. Bien, quedó claro. Y te dejo un titular. Todo eso es muy importante para saber si después somos capaces de tener un acuerdo, porque ahí hay un tema político. Bien, pero me abriste muchos paraguas, el acuerdo viene más adelante, vamos a ir cerrando alguno de ellos. Vamos a ir a las declaraciones de Valcorba, porque ya se mencionaron en más de una ocasión y capaz que también hay gente que no las conoce. Vamos a repasarlas. El número 2 del Ministerio de Economía, el pasado 25 de agosto, en un comité de base, dijo a un grupo de militantes estas declaraciones que salieron esta semana a través del semanario Búsqueda de la Prensa. Este gobierno no va a estar en condiciones de cumplirlo, hablaba en referencia al programa, porque es impagable, es imposible de pagar. Otra de las frases que dejó Valcorba es, en la situación que conocíamos, con los datos que teníamos en el momento del Congreso, no había chance, nadie podría pensar que eso se podía hacer. Y la última que tenemos para compartir con ustedes dice, la lógica de decir de algún lado la plata va a salir es lo que ha inspirado las peores experiencias de izquierda en América Latina, con los peores resultados. ¿Me permitís una ironía? No lo dice el ex jefe de policía de Río Negro, ¿no? Lo dice el número 2 de la Estás teniendo mucho economía paraguas, nacional. Pablo. No estás dejando todas las puntas. Así no se vale. Bueno, a ver, ¿cómo quiero ver la lectura de cada uno, ¿no? Yo entiendo que la oposición está manejando información de prensa y está opinando sobre sueltos de prensa y hasta que no tengan el presupuesto quinquenal va a ser complicado de que tengan definiciones claras respecto al contenido de más de 700 artículos. Claro, pero hay que levantar un poco el nivel de la discusión política. Porque en definitiva, si nos ponemos a discutir sobre qué dijo uno y qué dijo otro, terminamos con que el presidente de la calle prometió que no subía los combustibles y lo subió 8 veces. Y yo no quiero que ese sea el debate. Dígalo. Yo quiero trasladar concretamente que el presupuesto es responsable, pero exijo una circunstancia. Está bien, porque pero en campaña vos tenés al número 2 del Ministerio de Economía diciéndote esto, me parece que es una Pero para opinar están los analistas políticos. Pero es un jerarca Yo no voy a estar opinando sobre los dichos de un compañero, porque insisto, algo que aprendí de Yamandu Orsi, que es muy sabio en ese sentido, entre otros, a los actores de la política y a los gobernantes hay que juzgarlo por sus acciones, por los hechos, no por lo que dicen. Y la concreción está en la construcción de los pilares fundamentales de lo que va a ser el presupuesto quinquenal, que es hijo de algo, es hijo de una circunstancia, de un contexto que explicaba Odone, porque en campaña electoral el gobierno del doctor Lacalle proyectaba un déficit de un 2,8%. Y cuando abrimos las puertas del Estado era el doble. Entonces eso determina y delimita cualquier construcción presupuestal. Entonces, esa es la discusión que hay que dar. No, el déficit era el que era. El déficit era lo que se proyectaba, eso es lo que ahora no era real. Eso es lo que ahora Odone nos dice que está proyectando. Pero usted está cuestionando las cifras oficiales del gobierno. No, lo que pasa es que estoy comentando. El déficit es el que no compartimos la visión. Dejamos menos déficit primario que ustedes nos dejaron a nosotros. La memoria es corta también, porque nosotros también podríamos y a veces selectiva. Perfectamente, y en este caso no va a ser selectiva porque es parte de la historia. Cómo recibió las cuentas el gobierno de la coalición del último gobierno del Frente Amplio. Estamos hablando de hoy. No, bueno, pero digo, tiene que ver porque tiene que ver pasado. Con la crítica que se realiza de forma machacona. Yo comparto con Pablo, creo que se ha venido construyendo un relato. De hecho, en la rendición de cuentas, los artículos que se agregaron fue parte de esa construcción, fue parte de ese relato. Habían artículos que en realidad no necesitaban norma habilitante para pagar. Por ejemplo, el tema de los medicamentos de alto costo. Pero la mayoría del Parlamento no entendió eso. Entonces, el ministro de Economía nos vino con un relato de que el gobierno anterior dejó las cuentas de mala manera, de que dejó gastos
postergados en determinada envergadura. Muchos de la plata que solicitaron como aumento del tope de endeudamiento no fue justificado. No fue justificado. Para la mayoría del Parlamento, sí. No y fue para justificado. parte de la oposición en la práctica, también. A ver, Mariano, no fue justificado porque el ministro Done vino a justificar 900 millones de dólares y ni siquiera llegó a justificar todos esos 900 millones y después se terminó pidiendo 1.150 millones de dólares más. Bien. El Parlamento finalmente les votó eso. Entonces nosotros también perfectamente podríamos retrotraernos 5 años para atrás para decir cómo habían dejado las cuentas públicas, cuál era la situación del país, sin crecimiento, con pérdida de empleo, con una situación muy, muy complicada, y el gobierno de la coalición asume con una pandemia que azotó a nivel de lo que tiene que ver con lo sanitario, lo económico y lo social. Bien. Por lo tanto, me parece que hay que poner también los temas en el contexto general. Ahora el gobierno tiene la posibilidad de proyectar un presupuesto nacional, tiene la posibilidad de hacer reordenamientos internos dentro del presupuesto, de marcar prioridades. Sí, claro. Y No una última cosa, Diana, hubiera sido bueno que hubieran convocado también a la oposición, porque si el gobierno no tiene la mayoría, sería bueno que el ministro Done hubiera convocado a la oposición para poder compartir antes de la presentación. Pero el ámbito natural es el Parlamento. Pero siempre quedamos para el final, ¿no? A nosotros nunca el Partido Nacional. Quiero ser muy claro y te pido 30 segundos. Mariano. La coalición republicana en el periodo pasado, tú no estabas en el Parlamento y yo sí, Conrado también, nunca nos convocó Mariano. absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque tenían mayorías propias. Tú como presidente Entonces de la no Comisión de importaba Presupuesto dialogar. deberías pensar en la semana que viene, ¿no? Y en los próximos 45 días. Y tú sabes días. que estoy trabajando con mucho Pero ahínco. ustedes no tienen votos. Ahora que Claro ustedes que no tienen no la tienen mayoría, votos. Y este no es el presupuesto del gobierno. Este es el presupuesto del Estado. Es el presupuesto de la gente. No, es el proyecto que presentó Hay que el respetar gobierno. lo que la gente bueno, votó. pero la responsabilidad es recíproca. Seguramente que sí. No es solo de la oposición Totalmente de que acuerdo. vota este presupuesto o vota en contra. No, yo no estoy diciendo eso. Entonces, el gobierno, si nos quiere llevar... Pero el diálogo tiene que ser, si tiene nos que haber quiere dos llevar, partes para que haya diálogo, ¿verdad? Claro, pero A todos los quien diálogos toma que la nos iniciativa nos convocan, tiene que nosotros vamos a convocar estar. No, y todos. en En el tal Parlamento. caso Los diálogos y nos tiene que políticos, tratar sin bien duda. y a tiempo. En el Parlamento. Fíjate tú que el proyecto de presupuesto ya lo conocen los empresarios, lo conoce el PIT-CNT, mañana van a comer un asado con los legisladores del gobierno. Pero, y perdón, nosotros hay algún día tendremos conocimiento Hay de lo que molestia van a entonces por presentar. ser los últimos. No digo que hay molestia, hay preocupación. Bien. Nos pasó con lo de la caja profesional. Bien. El gobierno maneja los tiempos de tal forma que después cuando nosotros No es así, Pablo, preguntamos, no es así. Bien. No es así. pedimos información y manifestamos reticencias con lo que se nos plantea. Tú sabes que no es así lo de Bueno, la caja profesional. nosotros somos responsables, pero es de ida No y digo lo vuelta contrario. esto. Siempre hubo diálogo abierto, mano tendida, Pero el acuerdo, respeto por las ideas. Mariano, lo que yo de quiero ustedes. decir con preocupación, No, después- porque el país tiene que tener presupuesto, Sin duda. y nosotros vamos a hacer un Sin esfuerzo duda. para que lo tenga, No tengo la menor duda. es que lo tenemos que construir Por juntos. supuesto. Pero ingresa el 31. Bueno, y el ámbito natural pero es el Parlamento. más la circunstancia en la cual estamos, donde ningún partido tiene mayoría, donde ningún bloque tiene mayoría. Yo creo que hubiera sido bueno que el ministro hubiera conversado con la oposición también. Ahora, anclando en esto que es lo último que se pone sobre la mesa, ¿no? También lo planteaba Odone en el informe que veíamos, decía que de no aprobarse el presupuesto sería un hecho político grave. Sin duda. Y obviamente reconoció también que, bueno, sería mi fin como ministro de Economía, ¿no? Lo que me pregunto es, ¿está dispuesta la oposición a tensionar el ambiente político y llevar esto a la Asamblea General? La oposición va a actuar con la responsabilidad que la ha caracterizado siempre, porque en un escenario donde la Cámara no tiene mayorías, más allá de la aparente beligerancia que hemos tenido desde el punto de vista dialéctico, que pudimos haber tenido unos con otros, está claro que las leyes importantes han salido. Pagamos todos costos políticos para que la caja profesional tuviera una ley. Votamos la ley de frontera, votamos la rendición de cuentas. ¿Cómo no nos va a preocupar procurar e ir por un acuerdo? Pero es menester buscar el acuerdo por parte de las dos partes. Y creo que el gobierno en esto, al ejercer la iniciativa presupuestal, es quien más debiera preocuparse de convocarnos y de establecer un clima de diálogo que hoy todavía no se ha generado, y aquí tenemos un plazo perentorio de 45 días, que si en la Cámara no están los votos, el país se queda sin presupuesto. A mí me preocupa. Julieta. El gobierno está en diálogo permanente con la oposición. Me sorprenden muchísimo las declaraciones que se están haciendo. De hecho, el ministro Done, las veces que ha comparecido en la comisión, al inicio del periodo, a un mes de asumir, también en el marco de la rendición de cuentas, se ha mostrado sumamente abierto, ha sido sumamente respetuoso. Pero con nosotros no ha hablado todavía, hablado Julieta. y va a comparecer el 5 de septiembre a la comisión y
empezaremos un camino de discusión presupuestal constante sabiendo que no hay mayorías y también Después confío que todos en los actores en que conocen el habrá, presupuesto confío menos la plenamente en que oposición. habrá presupuesto porque creo que habla de una responsabilidad y por supuesto que se acordará y por supuesto que se negociará porque estamos con Mariano y consta eso en una negociación permanente y en diálogo permanente con todos los partidos de la oposición, los que integran la coalición. No sé con el Partido no Colorado. estamos en una conversación permanente entre nosotros como Viviana, integrantes de tampoco una se puede misma comisión. dramatizar. Y yo noto en las declaraciones del ministro una cierta dramatización del tema, como queriendo poner la responsabilidad en la oposición, cuando es el gobierno el que tiene que construir las mayorías. Es el gobierno el que tiene que tender los puentes, tiene que hablar, tiene que dialogar, tiene que establecer las prioridades, muchas prioridades en conjunto, si quiere realmente tener los votos de la oposición. Pero que a veces se torna como una amenaza constante. Claro, no digan esto porque no están los votos, no digan esto porque no están los votos. Entonces, ¿qué es lo que hay que priorizar? ¿Qué es lo que priorizar? Pero miren que no tienen los votos. Ya sabemos que no tienen los votos. Permanentemente. El ministro quiere impregnar cierto dramatismo. Y quiero decir esto nada más. A ver, si no se aprueba el presupuesto, rige el presupuesto anterior. O sea, tampoco es algo totalmente dramático donde el país deja de funcionar, ¿no? Que no es lo que eligió la gente. Pero digo, la Constitución es muy clara y es muy sabia en ese sentido. No es lo que eligió la ciudadanía. Más o menos, ¿no? Porque la misma ciudadanía que eligió a este gobierno es la que dijo que no había mayoría parlamentaria para ninguno de los partidos. Tiene la posibilidad de hacer ajustes presupuestales en las rendiciones de cuentas. Yo lo que me preocupa es cuando Pablo dice nos tienen que tratar bien. Porque acordar no significa dejarse arreglar con el poncho. Porque yo puedo contar, no lo voy a hacer porque es parte de la lógica parlamentaria, los procesos de discusión que hemos tenido en la Cámara de Representantes. Y no es justo que se nos acuse de no ser dialoguistas, y ustedes lo saben muy bien. Pero no han manejado bien los tiempos. Yo creo que si uno pone el foco en la calidad del debate parlamentario, han sido muy duros con nosotros. Pero ¿sabés y el no tener Mariano? mayoría propia, que es fruto de lo que la gente eligió en las urnas, no significa que nosotros abdiquemos de nuestras convicciones y que dejemos de hacer lo que la gente quiere que hagamos, que es aplicar el programa de gobierno del Frente Amplio, que fue en definitiva, y esto no es camiseteo barato, el que ganó la elección, porque ¿saben qué? Hay una cosa que a mí me gusta decir, pero no lo digo el mal tono, que no se malentienda. Si la coalición republicana hubiera hecho las cosas tan bien, el presidente de la República sería Álvaro Delgado. Y ella mandó Orsi. Bueno, pero eso es un y eso análisis, es un mensaje que la gente dio, no que dio Tucci. Pero eso es un análisis político de lo que pasó. Es otro bueno, pero debate. es importante. Ahora Parte de la realidad. tenemos que darle al país presupuesto en los próximos 30 o 45 días. ¿Y quién va a pagar el costo político de no darle el presupuesto? Y el tema no es un tema de amenaza o no amenaza, es un tema de que... ¿Quién va a asumir el costo de dejar un gobierno sin presupuesto? Mariano, yo creo que ustedes siguen actuando como si fueran un gobierno con mayoría absoluta y no la tienen. No terminan de darse cuenta de eso. Es la expresión económico-financiera y la expresión política de un gobierno. Y hasta de acuerdo, puede Entonces, ser. nosotros ¿verdad? no tenemos. Estar de acuerdo. El plan de gobierno, el programa de gobierno, es el del Frente Amplio, no es el de los partidos de la oposición, no es el del Partido Colorado, Partido Nacional. El gobierno quiere dialogar con la oposición. Tú sabes que lo hacemos todos los días. Dispuestos a dialogar, pero empecemos por el principio. No hemos recibido ninguna notificación. Porque ingresa el 31 de agosto, Pero Pablo. hasta hoy no hemos recibido. Pero ingresa el 31 de agosto. Bueno, pero hay otros actores que ya lo conocen. Bien, quiero darle la palabra a los técnicos que los tengo callados desde hace un rato. El presupuesto, por lo que sabemos hasta el día de hoy, obviamente va a entrar al Parlamento el domingo, tiene dentro modificaciones impositivas. ¿Alguno de los dos que explique lo que se sabe hasta ahora, o los dos, porque seguramente quizás haya visiones distintas? Primero una aclaración, ¿no? El PIT-CNT lo que tuvo es una comunicación con las autoridades. No conocemos el proyecto de ninguna manera. Digamos, eso es importante destacarlo. Está mejor que nosotros igual. Bueno, sí también podemos decir que lamentamos seguramente no conocerlo previamente, porque de hecho la propia ley de negociación colectiva, la 18.508, establece la obligación de conocer el proyecto antes de que ingrese, entre otras cosas porque se da este tipo de dinámica que un poco es ajeno a lo que nosotros entendemos es inherente al proyecto de ley de presupuesto nacional, que lo consideramos es el principal instrumento de política económica, donde se plasma no solamente la expresión contable de su plan, sino dónde ubica las prioridades y necesidades. Y como se dijo aquí, y esto es lo que quiero celebrar antes de referirnos puntualmente a modificaciones, es que la aprobación o el resultado de un presupuesto abarca la totalidad del país. Cuando hablamos de presupuesto hablamos de salud, hablamos de educación, de vivienda, de seguridad social. O sea, creo que impacta directamente en la vida de los uruguayos. Y esa es la discusión central en la que tenemos. Creo que
hay una sobreestimación permanentemente en las discusiones presupuestales, y aquí no fue la excepción, de empezar la discusión en torno al nivel del resultado fiscal. Y decir si el déficit fiscal actual es una herencia maldita, si la anterior fue una herencia maldita también, sin entrar en las consideraciones de justamente que explican ese resultado fiscal. Lo que sí celebro y yendo a la pregunta, es entender que el resultado fiscal se compone de dos partes. Por un lado, la asignación de recursos, pero el otro lado es la generación de ingresos. Y aquí hay una cuestión que nosotros desde el PICNT obviamente lamentamos, y es que no se puede abrir una discusión en torno a mejoras en el sistema tributario. Por lo tanto, saludamos obviamente estas modificaciones, creemos que el sistema tributario tiene espacio para ser mejorado, para cambiar incluso el peso de los impuestos indirectos por impuestos directos. Por eso propusimos una serie de cambios. Pero nosotros entendemos que el presupuesto es esa combinación, es la combinación de gasto, es la combinación de ingresos. Está bien, pero ¿están conformes? Porque, por ejemplo, el 1% de los más ricos que ustedes lo pedían no va. O sea, por lo menos está la cúpula del Ministerio de Economía abroquelada. Sí, nosotros lamentamos, por supuesto, que no... Celebramos por un lado que el debate exista. Okay. Y que se entienda que hay fuentes de financiamiento, que hay otra manera de obtener recursos, sobre todo para áreas prioritarias, nadie lo discute, sobre lo que puede ser la pobreza infantil. Optaron por otro camino, es un camino válido, el de revisar el actual sistema, a ver de qué manera se puede mejorar. Creo que hay espacio aún más para mejorarlo, como el IVA personalizado, pero cualquier cosa que termine mejorando el esquema tributario, bien, que traslade la carga impositiva de manera un poco más equitativa, por supuesto que lo vamos a ver como algo positivo. No, creo que las modificaciones en temas tributarios creo que son más o menos conocidas, son tres principalmente, que según alguna versión de prensa también recaudarían en torno de los 600 y algo millones de dólares. Claramente hay una que es que sí fue muy claramente planteado en la campaña electoral, que es el impuesto mínimo global, la implementación en Uruguay del impuesto mínimo global. Que es una adecuación. Es una adecuación, es cargar con un impuesto, pero eso creo que fue bastante transparentemente transmitido en la campaña. Después, bueno, aparecen otras cosas. Ahí está el tema famoso de Temu, el impuesto a Temu. Vamos a ir después a eso. No solo Temu, concreto. Y después está el tema que creo que es el que cuesta más calcular, de la modificación del impuesto a la renta de los activos que uruguayos tienen en el exterior por la ganancia de capital. Creo que es una mala idea. Nuestra mirada desde el Centro de Estudios para el Desarrollo es que no hay espacio para más impuestos, que las correcciones fiscales que pueden ser necesarias tienen que hacerse por el lado del gasto. Y ahí una idea que para mí es clara. A ver, el presupuesto nacional va a tener un gasto del entorno de los 25.000 millones de dólares, 30 puntos del PIB. Claramente hay espacio. Obviamente no es simple, obviamente es costoso, obviamente es engorroso, obviamente es costoso políticamente. Lo que yo me cansa un poco es escuchar, bueno, gente que se llena la boca diciendo, bueno, lo mucho más que tenemos que estar en primera infancia, que es notorio que es así, pero después viene el tema del Portland and Cap y es intocable. Viene cualquier caja paraestatal y hay que rescatarla sin meter. Viene el acuerdo con los funcionarios públicos y hay que acordar por más aumento salarial siempre. Claramente, para poder priorizar realmente para la primera infancia, hay que tener problemas y tener peleas y tener restricciones y aceptar que no voy a poder dejar a todos contentos. Bien. Es un presupuesto, Uruguay tiene 30 puntos del PIB, eso en una comparación regional es alto, ha tenido una tendencia al alza en las últimas décadas. Creo que es hora de claramente meterse ahí. El ministro, veremos qué plantea en ese sentido. El ministro de la conferencia de prensa decía, bueno, eso es trabajo de cada ministerio, tratar de resignar, veremos cómo eso funciona, pero es ahí donde se juega el partido. Hay cosas que se están presuponiendo, ¿no? Se va a aumentar el bono crianza un 50%. Estamos hablando de algo que va a afectar a 30.000 hogares. Va a haber la inversión más importante de la historia del Uruguay en adolescencia. Por ejemplo, multiplicando las becas Butiá de 14.000 a 70.000. Se van a multiplicar las escuelas de tiempo completo y se va a tratar de llegar al final del periodo a 90.000 niños. ¿Eso no es aportar o invertir en primera infancia y en adolescencia? Entonces yo lo que no entiendo es por qué se están presuponiendo cosas que no se conocen, porque naturalmente, como Pablo y Conrado dicen, todavía no se tienen porque el presupuesto estaba en construcción, pero Agustín, se estaba cerrando, el jueves hubo Consejo de Ministros, el 31 ingresa. Entonces, a veces es muy liviano largar conceptos tan potentes y tan fuertes cuando no se conoce cómo está vertebrado. El presupuesto tiene 3 ramales centrales. Uno tiene que ver con el crecimiento económico y la inversión, el otro tiene que ver con la seguridad pública y el tercero tiene que ver naturalmente con el fortalecimiento de la malla de protección social para combatir la desigualdad.
Y dentro de esos 3 ramales se desparraman un montón de prioridades, dentro de las que cuadran algunas de las que comenté. Nosotros conocemos los trazos gruesos, no conocemos los 700 y pico de artículos. Mañana seguramente, en la presentación que haga el presidente con el equipo económico, nos enteremos de la totalidad. Claro. Por supuesto que conocemos los trazos gruesos de las políticas públicas. Ahora, también hablando de los trazos gruesos, ¿no? Justamente con lo que ya está planteado, hay algunas cuestiones que se pueden debatir. Por ejemplo, que ya se había puesto sobre la mesa y que ahora lo traje yo, el tema del incremento impositivo, ¿no? Porque en su momento también, y va a ser la discusión política, en campaña se dijo que no se iba a subir impuestos. Bueno, se va a hacer un ajuste, entonces por ahí pasa... Es adaptación a lo que la OCDE mandata en los acuerdos que el Uruguay ha suscrito. Eso tiene que ver con lo que hablaba recién Agustín. Sí, hay que verlo, ¿no? No se está grabando al trabajo, se está grabando el capital. Se creó un impuesto también en la caja de profesionales. Estamos hablando del presupuesto quinquenal. Está bien, Ojalá la caja la votamos todos. No, perdón, Mariano. Hay una promesa del presidente Orsi de que no iba a subir impuestos y lo viene haciendo. Bueno, y nada, hay que hacerse cargo de eso. Pero ahí la oposición tiene un tema. ¿Va a votar un presupuesto con incremento impositivo? Ahí nosotros vamos a discutir, obviamente vamos a analizar. Primero, ojalá se cumpla todo lo que acaba de anunciar o insinuar hay que votarlo. Mariano. Primero la propuesta y la vamos a analizar. Y ojalá. Y creo que sería la confirmación de una tendencia que el país claramente, o de una tradición que el país claramente confirma, que es el incremento de las asignaciones presupuestales para el gasto público social. En el periodo pasado aumentó el gasto público social. El actual gobierno lo acaba de confirmar sin reconocerlo públicamente, cuando ha dicho que va a mantener aparentemente, ayer habló media hora el ministro de Economía, la estructura presupuestal y que la línea de base, repito, van a ser no solo los créditos aprobados en el periodo pasado, sino los refuerzos presupuestales destinados por rentas generales y que a partir de allí vendrá un incremento adicional. Así que ojalá que eso sea así. Ahora, también es verdad que en lo que respecta a los aspectos impositivos, como dice Conrado, hay un apartamiento de una promesa electoral que es la de no subir impuestos. Y el gobierno se ha agarrado de excusas para desembarcar con impuestos nuevos. Entre ellos el de los envíos express, sin ninguna duda, que claramente está poniéndole IVA a algo que antes no lo tenía, gravando a los consumidores y de una manera hasta, si se quiere, irónica, porque al mismo tiempo está autorizando a que se importe más y por mayor valor. Del barrio Reus, que paga flete, no, porque con eso, que paga IVA, pero Mariano, con eso no van a proteger al comercio. Una plataforma que no es paga cierto. Flete. Es cierto, sí, claro que sí. Te adelanto Hay que algo. defender la industria nacional. Nosotros, hicieron causa de eso con razón, incluso. Déjame terminar y redondear mi pensamiento. Déjame redondear esto porque las fueron establecidas en el 2014. No quiero comprometer a mi partido antes de tiempo. A ver, y voy con Pablo así. Termino. Nosotros, el Partido Nacional va a analizar la propuesta presupuestal el día que la tengamos y que se nos notifique, que será a partir del día lunes, y el martes seguramente empezaremos a dar señales de qué vamos a hacer con cada una de estas cosas. Ahora, que en principio, primariamente, está claro que aquí ha habido un apartamiento de lo que se dijo que no iba a pasar y pasó, que es crear nuevos impuestos y aumentarlos, no tengo la más mínima duda. Bien, Pablo. Yo sobre ese punto, porque es donde me da la impresión de que es donde se distorsiona, donde deberíamos tener verdaderamente el debate. Creo que somos muchos los que queremos conocer el proyecto de ley. Ese punto nos quedó claro a todos. Claro, todos queremos conocerlo. Tampoco clave. nosotros lo conocemos. A ver. Es lo que decíamos, y ahí definir si efectivamente las prioridades ahí están contenidas, si efectivamente están bien identificadas, si son socialmente aceptables, y a eso me refiero, que haya consenso por todos los partidos políticos que es en esta dirección, y pasar finalmente, bueno, ¿cuánto cuesta llevar a cabo esto? Y ver si el actual esquema impositivo permite los recursos necesarios para hacerlo, y si no, optar a otra fuente de financiamiento o modificar el sistema tributario. El tema es que cuando nosotros imponemos más restricciones una tras otra, y es, por un lado nos parece insuficientes los recursos, pero al mismo tiempo no queremos incrementar los ingresos porque tenemos limitación de los impuestos, pero al mismo tiempo, lo que decía Agustín, no hay espacio para los impuestos, entramos a autoimponernos algún tipo de restricciones, porque evidentemente es aquí donde podemos tener algún matiz. Es decir, nosotros sí entendemos o sí creemos que hay espacio para modificaciones tributarias, pero no parta por el discurso de que si se dijo o no se dijo en campaña, porque yo creo que lo más importante que se pueda decir por cualquier gobierno en campaña es las necesidades que tiene el país,
las políticas que son necesarias para afrontarla y en función a los recursos que se necesitan, encontrar cómo financiarla. Claro, si pero efectivamente son en prioridades. función de eso vos haces tus propuestas de campaña y Lo que tus pasa que no hay- compromisos de campaña. No, está bien, no son las nuestras, serán las de claro, cada pero gobierno. los políticos, pero digo. yo lo que digo es que esa discusión, ese debate de fondo es el verdaderamente importante y es el que espero que esté en el Parlamento. Es si efectivamente son necesidades, son urgencias, y hay planes que puedan satisfacer esas demandas, que son de enorme sensibilidad, porque son prioridades, bueno, los recursos deberían, por lo menos, encontrar alguna fuente. Agustín. A ver, no, yo creo que ahí claramente tenemos un matiz. Yo creo que sí, que empezar un gobierno proponiendo un ajuste fiscal por el lado de más impuestos es una mala idea. Y no es que lo decimos acá, es lo que decía Arbeleche y lo que decía Astori. Los últimos 2 ministros de Economía que tenían sus matices, tenían una coincidencia muy clara. Astori usó una frase que era la carga fiscal tributaria llegó a un límite que no sería bueno superar. Y eso creo que existía una suerte de consenso que está en el arranque de lo poco que sabemos parece que van por ahí. Yo creo que sí, que hay cosas que requieren más presupuesto, que hay cosas que requieren más recursos. Lo que digo es que hay que romperse la cabeza. Lo que digo es que romperse la cabeza y de vuelta saber decir que no. No vale llorar, poner cara de compungido para pedir más plata para la primera infancia, pero después defender cada prebenda, a cada corporación, a cada uno que viene a la puerta del Parlamento, con mucho respeto a los legisladores, y golpea, en general el que golpea es oído y afuera hay decenas, cientos de miles que no golpean y en general son los que quedan perjudicados. Pero ¿cuál es el incumplimiento para la gran mayoría de los uruguayos en términos tributarios? ¿El impuesto mínimo global? ¿Grabar las divisas en el exterior? ¿Es el incumplimiento para la gran mayoría de los trabajadores uruguayos? ¿De qué estamos hablando? Queda planteado el tema. Queda planteado el tema para después de la tanda. Tenemos que hacer una tanda, les pido por favor. Vamos, Pablo, gracias. Tengo que hacer una tanda. Vamos a la tanda. Queda esto planteado porque el tema impositivo obviamente que calienta el debate. También en esto del efecto Temu y de Valcorba a mí me quedaron algunas preguntas pendientes todavía, sobre todo de cómo quedó la interna del Frente Amplio. Ya seguimos. Seguimos en todas las voces en vivo por la pantalla de Canal 4. Tengo el monitor lejísimo, pero creo que dice 22:57, ¿no? Bien, bien. Estoy poniendo a prueba la visión. La tanda siguió el debate, quedó pendiente lo del tema impositivo. Pero ameno el debate, hay que decirlo. No, ameno, todo perfecto. Tomaron agua, porque es lo único que hay. Julieta, no, a lo que voy final. es que la cuestión impositiva, que me parece súper importante de dar el debate, que no está afectando a la gran mayoría de los trabajadores cuando hablamos del impuesto mínimo global, que es una localización. Después, cuando hablamos de grabar los depósitos y las ganancias en el exterior. En 2019 había 27.000 millones de dólares en el exterior, depósitos de uruguayos en el exterior. Y hoy hay 62.000 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de temas impositivos, no estamos hablando de que va a afectar a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país. Estamos hablando de grabar los depósitos en el exterior. Entonces, hablar de un incumplimiento de campaña, porque va a afectar al bolsillo de los trabajadores, que son los que están hartos de todos los impuestos que hay que pagar, con mucha razón. No, a ver, es muy claro, desde el punto de vista conceptual hay una violación flagrante de la promesa de campaña, eso no queda dudas, ¿no? ¿Estás defendiendo los depósitos en el exterior? No estoy defendiendo ni dejo de defender. Lo que estoy hablando es constatando. Acá el gobierno hizo una promesa y la está incumpliendo. Como también había hecho una promesa el expresidente Tabaré Vázquez y la tuvieron que incumplir, tuvieron que hacer 2 ajustes fiscales, subiendo el IRPF, subiendo el IAS, en aquel momento. Y nuevamente, después de que pasó eso, hacen una nueva promesa de que no van a subir impuestos y lo hacen. Con respecto a las franquicias, obviamente, aquellos que no tienen la posibilidad de comprar determinados productos a nivel de lo que es el mercado doméstico, lo pueden hacer en el exterior, tienen un tope para poder realizarlo y ahora lo van a hacer con impuestos. Entonces, esos uruguayos, que yo creo que son muchísimos, que compran de forma más barata determinados insumos, incluso insumos para trabajar, como pueden ser algunos insumos electrónicos, bueno, van a tener que pagar el IVA. Entonces ahí hay un incumplimiento de lo que es la promesa de campaña. Eso es muy claro. La verdad que causa sorpresa que la coalición republicana hable de promesas incumplidas, con el mayor de los respetos. Porque hay que consultar la inteligencia de la gente. Pero Mariano, que es la tenés que que ir al vota. pasado. Es el gobierno que prometió la baja de homicidios en el Uruguay. Mariano, tenés que que ir al volvían las pasado. carteras. ¿Se acuerdan de Luis Alberto Heber hablando de que volvían las carteras? Entonces, yo así creo que defendés los impuestos. Yo insisto. Los 3 pilares de la regla fiscal que ellos mismos implementaron. Tenemos la mayor voluntad del mundo y la mayor paciencia y apertura, porque sabemos que la ley que entra al Parlamento Nacional por Cámara de Diputados
va a ser fruto de la más intensa negociación y está bien que así sea, porque personalmente yo entiendo que es una oportunidad que tiene el país para generar consensos y políticas robustas. Ahora, eso no significa que se nos pase por arriba todo el tiempo. Ahora, no es pasar por no arriba. funciona así. Pero nosotros, ¿cómo vamos a pasar por arriba? Que se nos reconozca el derecho a opinar. Por supuesto que Ahora, sí. yo pregunto, el gobierno para justificar los impuestos que está proyectando en la ley de presupuesto Impuestos tiene que que ustedes no recurrir... quisieron poner. Es una adecuación. No, pero déjame Es hablar a mí adecuación, ahora. no es Déjame hablar a María. A ver. Tiene que recurrir, tú sos el coordinador de la bancada del Frente Amplio, yo soy el Por ahora, presidente por de la ahora. Comisión de Después Presupuestos. la Hasta el domingo. Tenés que recurrir a la política de seguridad del gobierno pasado, que este gobierno la está manteniendo, dicho sea paso, pero hoy el tema no Una es la parte seguridad, no, y todavía no para tiene plan, justificar los recién en el impuestos que vienen en la ley de No estoy presupuesto. justificando, es una adecuación. Yo creo que esa es la confirmación pero es de una que adecuación, políticamente Pablo, es no es así. insostenible. Pablo, no es así. No se pueden buscar Y yo, vueltas ¿sabes para qué decir pregunta le voy a las hacer cosas? al ministro Done cuando vaya el viernes 5? Vas a Que espolear. ese día por fin Vas a vamos a espolear. poder tenerlo frente a Pero es lo frente que la para hacerle Constitución consulta. indica, A ver, Pablo. ¿cuál es, Pablo? ¿Cuál es el estudio, digamos, el análisis de sensibilidad, el estudio de competitividad que en tal caso lleve a la conclusión al gobierno de que ponerle IVA a las franquicias y ampliar la cantidad y la calidad y el monto de los productos que se traen permite proteger al comercio nacional y desalienta, por lo tanto, la importación a través del régimen de franquicias? Bueno, ¿Está ese estudio? ¿Lo ese tiene el es el gobierno? espíritu, no ¿no? lo de tiene. la medida. Pero es que es el espíritu que nos dicen que Lo que tiene pasa, la Pablo, que medida. tú estás discutiendo Pero hasta están cuándo viendo ingresa una el oportunidad de presupuesto que lo marca la recaudar, de Constitución poner de la el IVA República. a una actividad Estás que hoy no lo discutiendo tiene. hasta con la Es de toda Constitución de la evidencia que eso es República, así. Pablo. Es muy claro Pero, que perdón, que el saldo va a es ser importante, favorable ¿no? al gobierno Estamos en la discutiendo hasta el recaudación. ingreso del presupuesto que lo marca la Constitución de la República. Bien, O sea, no me quiero más en detener las en eso. cuchillas que eso no se puede No, estar. pero yo quiero volver un poquito para atrás, porque Agustín lo decía con total claridad, ¿no? Porque siempre lo que se ve es de qué manera generar ingresos para poder financiar determinadas políticas y se lo hace por la vía impositiva. Parece que es lo único que se les ocurre. O sea, tenemos un presupuesto de 25.000, 26.000 millones de dólares y parece que en todo el Estado se gasta... Pusiste el impuesto a los sueldos. Siempre se gasta bien en todo el Estado, en todas las reparticiones. No tenemos reparticiones que están superpuestas. No hay situaciones en las cuales tenemos que abordar y ver si se gasta bien. ¿Por qué tenemos una Secretaría de Evaluación de Políticas Públicas? ¿No es justamente para poder hacer un diagnóstico, por ejemplo, si se ejecuta de buena manera los presupuestos, si se cumplen los objetivos, si son necesarias determinadas reparticiones? Yo creo que hay mucho para hacer y creo que nuevamente el Frente Amplio se pierde la oportunidad de lo que tanto decía Astori que había que hacer. No ha empezado la discusión. Y que lamentablemente no están poniendo el acento en eso. No ha empezado la discusión. No lo han puesto el acento. No ha empezado la discusión. Quedó claro. Quiero consultarles a los economistas porque el gobierno habla de este espacio fiscal de 140 millones de dólares para 2026, pero que puede llegar a duplicarse en el quinquenio. ¿Eso de qué habla? ¿En qué están pensando? Porque en definitiva con el escenario planteado están previendo un crecimiento económico que pueda llevar a duplicar. Y sí, justamente yo creo que lo que está generando... Pero con la historia que tenemos... Bueno, yo me tengo que guiar por los anuncios y un poco por las comunicaciones que hemos tenido, han trascendido y que entendemos son prioridades. Yo creo que es una prioridad sin duda, en eso lo compartimos, que la economía tiene que crecer y tiene que crecer. ¿En base a qué? A mayor, bueno, uno esperaría que a través de la inversión, que es el camino, por supuesto, ineludible para hacerlo, creo que en ese sentido, creo que estimular la inversión es el camino necesario para generar una especie de ciclo o efecto multiplicador que permita, sin tocar, por lo visto, el actual sistema tributario, generar mejores ingresos, sin perjuicio además lo que se señala aquí. Yo creo que hay una condición clave para cualquier gestión, es el uso eficiente de los recursos. Yo quiero creer que es así y creo que forma parte también de revisar si en alguno de esos lugares el uso de los recursos no es el mejor. Pero creo que el estímulo al crecimiento es un camino necesario. Bien. Y es verdad lo que decía Agustín, hay cosas que hay que revisar. Ojo, cuando alguna de las reivindicaciones se planteó, se ponen como gasto, ¿no? Porque yo creo que más recursos para la educación, no hay duda, pero muchas veces para poder desempeñar ese tipo de funciones tienen que generarse las condiciones óptimas para su desempeño y muchas veces las plataformas de los distintos gremios se tratan de alinear para justamente hacer de ese instrumento la consecución de sus fines y cometidos que sean prestaciones de calidad. Entonces, bien, estoy de acuerdo con que hay que revisar, analizar, pero creo que hay también en ese sentido muy poco
tela para cortar porque es lo que le ha pasado a las distintas administraciones. Quieren siempre lograr mayores recursos revisando usos ineficientes, gastos superfluos, y nos damos cuenta ahí que por ahí no hay muchas veces muchos recursos. Agustín, vos no compartís, crees que hay que pelearse con gente. No sé si... Sí, a ver, no se puede ser simpático con todo el mundo y creo que la tarea del La gobernante... fiesta alguien la tiene que pagar, no hay cenas Es gratis, laudar, ¿no? y es arbitrar. Y lo fácil, la tendencia es, obviamente, el que me golpea la puerta a darle lo que me está pidiendo, y creo que es uno de los problemas del país, y es muy típico de las democracias, no quiero dramatizarlo, pero bueno, creo que elevar la calidad de la política pública requiere eso. Sí. Un comentario final, creo que el aumento del gasto propuesto de estos 140 que pueden llegar, no es algo especialmente disparatado. Acá también tiene que haber, para que cierre la cuenta, que la veremos el domingo, tiene que haber otros aumentos del gasto, que serán en salarios, en jubilaciones, en el gasto más endógeno. Esto es como el gasto discrecional que Metro dice, bueno, toma esta plata nueva. Y tiene que haber otros aumentos del gasto que son salarios, jubilaciones, que no fueron expresadas y que veremos el domingo cuál es la planificación. Yo retiro dos cosas con las que empecé y cierro, Viviana. Uno, este presupuesto tiene una mirada muy optimista. Hay que crecer muchísimo más de lo que hemos crecido. Yo me pregunto, ¿qué cosa tan especial nos van a plantear para lograr los miles de millones de dólares adicionales, muchos miles de millones de dólares adicionales de inversión que se requieren? Y segundo, para mí la sorpresa que más me preocupó es el tema de la regla fiscal. Yo pensé que iba a haber un perfeccionamiento, una mejora de la regla fiscal. El gobierno, según lo que anunció Done, básicamente va a guardar la regla fiscal. Incumplieron los 3 pilares de la regla. La inventaron y la incumplieron. La regla fiscal se cumplió 4 años, no se cumplió el último. Un año no se cumplió. Es verdad lo que dice Mario, el último no se cumplió, pero teníamos una alarma sonando, no se cumplió la regla fiscal, era bueno tener eso. Ahora el gobierno dice, no quiero ninguna alarma sonando, no quiero ninguna restricción, me pongo un tope que obviamente los primeros 3-4 años no va a operar, entonces gana en arbitrariedad discrecional, que creo que es una mala cosa para algunos defectos que ha tenido la política fiscal históricamente. Tuvimos algunas instancias sobre la regla fiscal, es verdad, no va a ser la misma regla fiscal. Porque es muy difícil para que todo el mundo entienda la regla fiscal. Sí, no, pero quiero decir, no es que se eliminó, no se además. Utiliza la vieja regla fiscal por lo que... Sino lo que se pretende es instalar una nueva regla fiscal, que no es la del tope de endeudamiento exclusivamente, pero digamos, creo que es necesario, digamos, dar ese tipo de discusiones, porque esa es la mirada de si hay déficit fiscal, hay endeudamiento, y en ese sentido evitar justamente... porque a mayor endeudamiento tenemos mayores restricciones después para poder ese crecimiento. La regla fiscal no es otra cosa que ponerle límites, atarle un poco las manos a los gobernantes de lo que pueden gastar. Eso es la regla fiscal para que lo entiendan todo. Había alguna atadura, ahora va a haber muchos menos ataduras y el gobernante va a ser mucho más libre para gastar lo que tenga ganas. Bien. Quiero volver al hecho político de la semana, que fueron las declaraciones de Valcorba, porque quedaron un poco colgadas. La verdad, yo lo que me preguntaba esta semana es, porque Valcorba es un técnico de muchos años, pero también es un político de muchos años, no es un recién llegado a la política. Y la verdad me preguntaba, ¿fue un sincericidio? ¿Tenía un objetivo o fue que pensó que estaba hablando en confianza? No sé cómo lo ven en la interna y también cómo quedó la interna, porque se ha planteado un poco de molestia por parte de algunos actores y cómo ven que puede pegar en la militancia. No, yo creo que no afectó, me da la impresión de que no afectó a la interna del Frente Amplio, al menos en los ámbitos en los que me he movido y lo que he charlado con diferentes compañeros. El programa del Frente Amplio habla de una estrategia país que es a largo plazo, que no es únicamente por 5 años, sino que habla de una proyección y de un rumbo hacia adelante que no se limita en lo que uno gobierna. Y en ese sentido se baja a tierra a las 63 prioridades. Entonces creo que a lo que hace referencia Valcorba el día del comité de base con los militantes frente amplistas, porque también es como una conversa mano a mano permanente que tienen los militantes de base frente amplistas con los altos jerarcas, por decirlo de alguna forma, esto es una estrategia que no es para 5 años únicamente el rumbo país. Las 63 prioridades concretas con las que nos comprometimos ese día en Colonia, sí, están... hay capaz que recalendarizarlas, como dije hoy, bajo un escenario diferente, pero es en lo que nos regimos para cumplir. Creo que no lo dramaticé tanto porque lo entendí así desde el primer momento. Suena fuerte. Desde el primer momento. Yo creo que, no sé si es un sincericidio, sí sé que es un sinceramiento. Deliberado o no, consciente o no, sabiendo que la prensa estaba presente o sin saberlo, no lo sé. El hecho objetivo es que aconteció y todo el país sabe hoy además que ese hecho ocurrió. Entre otras cosas porque transcurrieron 2 días, todo el jueves y todo el viernes, a lo largo del día de ayer y a lo largo del día de hoy, no sabemos dónde estaba Valcorba. Si hubiera sido falso lo que publicó la prensa, el primero que hubiera salido a desmentirlo era Valcorba, el protagonista de los hechos. Yo creo que su silencio confirma que eso ocurrió. Y creo que es algo que nos viene bien a todos, no a la oposición. A la larga le va a venir muy bien al gobierno.
porque esto ayuda, entre otras cosas, a que todos, empezando por el gobierno, nos demos un baño de humildad y entendamos, por lo tanto, que tenemos que hacer concesiones recíprocas y construir juntos una solución en esta instancia presupuestal. Y creo muy claramente que esto confirma que lo que prometieron no estaba financiado, y no quiero hacerle el agravio ni a mis colegas, que los aprecio mucho, ni al resto de su fuerza política, de que engañaron a la gente a propósito y deliberadamente. Alguien dirá que soy muy ingenuo, pero aunque no lo hayan hecho, porque no necesito decir que eran conscientes de que estaban engañando a la gente, capaz que en el afán o en el impulso de ganar votos y de ganar la elección, aún sinceramente, la terminaron engañando. Porque fueron mucho más allá de lo que podían ir. Bien. No y eso es lo que creo que quedó constatado. No se engañó a la ciudadanía. Nadie más precoge el Partido Nacional para poner impuestos. 11 de marzo del 2020 bajaron 2 puntos de la tarjeta con compra de IVA. Bueno, eso no es un impuesto. Pero eso es un no había pandemia. Si eso es lo que tenés para señalarnos. Siempre tienen una justificación para avalar acciones que han ido en detrimento de las grandes mayorías en Uruguay. Pero eso no tiene nada que ver con la discusión inicial, porque a veces este tipo de debate se transforma en la mesa de intrusos. Y yo sé, porque los conozco, a mis compañeros parlamentarios, a los economistas, que la política uruguaya tiene que dar un poco más, porque la gente espera más de nosotros. Y es por eso que la composición del Parlamento es tan diversa, sobre todo en diputados con 6 partidos políticos diferentes representados. Entonces el diálogo tiene que ser capital, tiene que ser central. La gente no quiere más enfrentamientos ni discusiones que tengan a la chabacanería como el eje central rector. No digo que esto sea así, no digo que esto sea así, no. Digo en general, en términos políticos, que también fue la tónica del periodo pasado, y se ha trasladado en algunos sentidos. Pasa que el tono, obviamente que el tono lo terminan dando ustedes, una ¿no? cosa es la pasión, que son los una cosa es la pasión y otra cosa es la falta de respeto, que en este caso no ha sucedido. Está bien, pero se han transgredido en el periodo anterior y en este límites personales. No estoy hablando concretamente de este programa. Pero Está lo que bien. digo es... Quiero volver igual a Valcorba. Yo no soy comentarista de los dichos de mis compañeros. Yo insisto en que Martín es un actor central y clave en la construcción del presupuesto y en las políticas económicas que el gobierno implementará. El presupuesto quinquenal va a tener como marco conceptual el programa del Frente Amplio y eso es innegociable. El Frente va a cumplir y el presidente de la República va a cumplir con sus compromisos de campaña. Pondrá más Ustedes lo van a ver materializado cuando se vote el presupuesto quinquenal. Capaz que vienen impuestos en la rendición de cuentas del año que viene. ¿Compartís esto que decía de que la lógica y le pide de decir de algún lado la plata va a salir es lo que ha inspirado las peores experiencias de izquierda en América Latina? No te escuché. Si la lógica de decir la plata de algún lado va a salir ha provocado o inspirado las peores experiencias de izquierda en América Latina. Estamos discutiendo sobre un suelto de prensa en realidad, ¿no? Bueno, estaba en una reunión con militantes frente amplistas, ¿no? Mariano, criticado por compañeros tuyos, ¿eh? Yo no soy Perdón, déjame terminar que me de responda, por favor, gracias. Si esas fueron sus manifestaciones, te estoy preguntando naturalmente tu opinión que yo sobre no las esto. comparto. No compartís esto. No, claro que no. Porque tengo la absoluta convicción y sé que el Frente Amplio va a cumplir con sus compromisos. Perdón, ¿en la interna del Frente Amplio están pensando que estas declaraciones no existieron? No, de ninguna manera. No, te lo preguntaba por lo que acabas de decir. Los temas no pasan por arriba. Por lo que acabas de decir. Cuando uno gobierna tiene que aprender a separar lo trascendente de las lateralidades. Está bien, también hay que tranquilizar a la barra, ¿no? Entonces, obviamente pero de la barra nos encargamos los que nos tenemos que encargar. Por eso te preguntaba. El Frente Amplio es suficientemente amplio y tiene espacios suficientes para dar esas discusiones, que no es la televisión. Está bien, pero ¿generó alguna molestia? Y seguramente algún ruido haya generado. Yo creo que el hecho no es menor. A ver, es un alto jerarca del gobierno, es el segundo del Ministerio de Economía, que le termina diciendo a la gente que en realidad ya sabían de antemano cuando se votó el programa del Frente Amplio de que no se podía cumplir. Yo creo que es sumamente grave porque yo creo que la política lo que tiene que generar es credibilidad y confianza en la gente. Entonces este tipo de acciones no generan credibilidad, no generan confianza. No generan credibilidad y confianza seguramente para el gobierno, para el Frente Amplio, pero también para todo el sistema. Todo el sistema político. Yo creo que es muy importante defender la palabra, no solamente los hechos. A la gente hay que medirla también por lo que dice, por lo que piensa, y por supuesto por sus acciones. Entonces, me parece que eso es fundamental. Por algo, la ley establece la obligación a los partidos políticos de que tienen que registrar, tienen que inscribir los programas de gobierno. ¿Por qué lo hace? Porque es fundamental de que la ciudadanía conozca el compromiso que tiene cada partido. Bueno, y aquí hay, de alguna manera, una violación a ese... Pregunto, es importante saberlo. ¿Tú considerás que no cumplió con el programa? Porque Cabildo Abierto piensa que no. Tuvo más del 90% de la pandemia, ¿no? De 2 años de pandemia. Cabildo Abierto será interesante a dónde se va a posicionar más del 90% de cumplimiento. ¿no?
Eso no ¿Cabildo lo sé. abierto? ¿Con quién está Cabildo abierto? Bueno, eso hay que preguntarle a Con Cabildo ellos, Abierto. con ellos. Yo te puedo decir con quién está el Partido Nacional. Ninguno sabe cómo va a votar Cabildo Abierto Hay que invitarlo y preguntarlo. en la Claro, Cámara de Diputados. Bueno, es del gremio de ustedes, Valcorba, pero me quedaron afuera. Me disculpan, porque además de político, es también de su gremio. Les agradezco mucho a los 6 y ¿Ya les terminó? deseo ya terminamos. Y les deseo un buen trabajo, porque obviamente a partir del domingo tendrán Vamos a mucho convivir. trabajo. Más de 700 artículos tiene el presupuesto. Y como decíamos al Eso comienzo, dice. es la ley más importante para el gobierno de Yamandu Orsi y por ende para todos nosotros. Muchas gracias a los 6 por acompañarnos y a todos Gracias a ustedes ti. por estar del otro lado. Nos volvemos a ver en 7 días. Que pasen bien. Buen fin de semana.